Biblia que Adán le contesta al Señor: te vi que venías, que estabas en el huerto, y tuve vergüenza porque estoy desnudo, tuve miedo. Y entonces el Señor le pregunta a Adán: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Siempre hay una fuente de información y de contaminación que llega al corazón. ¿Quién te enseñó eso? Obviamente no era de él, no era de Dios esa fuente. Tampoco era de Eva, porque ambos estaban desnudos. Entonces Dios interpreta que hubo un tercero que había contaminado el mensaje original que había tenido Dios y había trabajado en el corazón de ellos para que se apartaran de Dios, como está pasando en el libro de Hebreos que acabamos de leer. Cuídense que ninguno de ustedes tenga corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Miren esto, el corazón malo, la palabra malo, quiero que lo definas y lo escribas, es la palabra griega poneros. Poneros. Y esa palabra significa que ese corazón que está malo es porque está lleno de trabajos. O sea, no fue un trabajo, lo han estado trabajando y trabajando y trabajando hasta el punto que ese corazón está cansado y cargado con múltiples operaciones que se han descargado en ese corazón. Poneros. Esa palabra poneros quiere decir que el diablo no finalizó su labor y su operación cuando tú y yo nos convertimos, sino si constantemente está ingresando en nuestro corazón tratando de generar un trabajo, una carga, un peso, un daño dentro de nuestro corazón. Y ese corazón que ya se dañó, que ya está malo, es porque está lleno de trabajos, de molestias, de penalidades, presionado y acosado por diferentes trabajos, fatigas, molestias, ofensas. Diga, ay, ay, ay. Qué miedo tan berraco, ¿cierto? Causando dolor y problemas. La palabra malo, ponero, significa un corazón enfermo. Significa que tiene una tergiversación de su naturaleza, una mala condición, está enfermo. En un sentido moral, es malvado. Porque el diablo, cuando toca un corazón, le imprime de su naturaleza. Y el diablo es maldad. Ahora bien, dice, bueno, pastor, pero yo no tengo un corazón malo, pero no lo has manifestado todavía. Pero sí, posiblemente todos nosotros vamos a tener operación tenebrosa en nuestra contra. Y Jesús dijo algo importante y el apóstol Pablo luego lo ratificó y dijo, el apóstol Pablo enseñó, no le den lugar al diablo. No permitan que tenga un punto de acceso, una entradita, una pequeña ventaja en la cual él pueda seguir operando y trayendo trabajo pesado al corazón que lo enferme. Jesucristo dijo, viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. O sea, Jesús le había cerrado todas las posibilidades para que el diablo trabajara el corazón de Jesús. Ni siquiera en Getsemaní, cuando Jesús estaba allí presionado. Getsemaní significa el lugar de la prensa de las aceitunas, donde se saca el aceite. Ese lugar hay muchos cultivos de olivos en ese lugar, porque en ese lugar era donde se prensaban las uvas y se sacaban las aceitunas y se sacaba el aceite de la santa unción. En ese lugar Jesús estaba viviendo una alta presión, el diablo lo estaba acosando. Pero Jesús pudo decir que no se haga mi voluntad, Señor, sino la tuya. Si es posible, pase de mí esta copa, pero si no lo es, no hay problema. Si es tu voluntad, que ella se haga y no la mía. Y Jesús pudo sacar de su camino cualquier operación del diablo en su corazón. Mira lo que te hicieron los discípulos, se quedaron dormidos, no fueron capaces contigo de orar ni siquiera una hora. Mira lo que está pasando con el reino de Israel. No te están creyendo. Me imagino que el diablo empezaba a tratar de generar un mensaje contrario en el corazón de Jesús, pero Jesús pudo ser sabio y nos enseñó a mantener a Satanás a raya. Cuando lo tentó en el desierto, ¿qué le dijo Jesús? ¿Y cuándo terminó la tentación? Cuando Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios solamente adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo obedeció y se fue. Tú y yo no podemos tener coinonía
pelea con Satanás ni con las tinieblas. No podemos ponernos de acuerdo con él cuando él imprima un pensamiento en tu corazón, un sentimiento en tu corazón, decirle, ay no, pero ¿cómo fue, diablo? ¿Cómo fue? Echa para acá otra vez. Está interesante eso que me estás diciendo. Eso no es. Hay que echarlo fuera. Hay que echarlo fuera. Hay que llevar cautivo ese pensamiento en obediencia a Cristo. Hay que rechazarlo inmediatamente. Dice la Biblia, resístanlo con su fe para que el diablo pueda huir de ustedes. Pero no permitas que el diablo, con una pequeña cizaña, una raíz que quiere implantar en tu corazón, haga que tu corazón se vuelva un corazón poneros, un corazón lleno de trabajos, lleno de cargas, lleno de ofensas, lleno de dolor, porque te está manipulando la información, así como le dijo a Adán y Eva. Con que Dios les ha dicho, eso no va a pasar. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que te apartes del Dios viviente, con el propósito de que te alinees al mismo Satanás, con el propósito de que pierdas tu visión y pierdas tu propósito. No podemos correr el riesgo de tener un corazón malvado, de tener un corazón lleno de trabajos. Es que el hermano me dijo, la hermana me hizo, es que el pastor o el efesio o el anciano, y eso empieza a trabajar en tu corazón, porque son la materia prima de Satanás para hacerte un trabajo que va a terminar dañándote el corazón por completo. Saca esa ofensa, saca esa murmuración. Ahora, el contexto de esto es muy interesante, porque el contexto de esto es cuando ellos iban a ingresar, estaban a las puertas de la tierra prometida, y Moisés envía por orden divina a los 12 espías. ¿Usted recuerda eso? Y por 40 días recorrieron la tierra, y cuando regresaron dijeron, la tierra es una maravilla, tierra que fluye leche y miel. Pero hay un problema, hay gigantes. Pero hay un problema, se traga a sus moradores. Pero hay un problema, hay un pueblo fuerte allí con ciudades amuralladas. Hay un problema, no vamos a ser capaces de conquistarla. Se levanta Josué y Caleb y dice, ¿qué están haciendo? No, Señor, su amparo se ha apartado y Dios está con nosotros, y si se agrada de nosotros vamos a poderlos derrotar y conquistar la tierra. Vamos, porque Dios está con nosotros. Ahí hubo otro error de liderazgo de Moisés, escuchó las mayorías. Pero ¿sabe qué empezó a hacer el pueblo de Israel? Lo vamos a ver más adelante. Empiezan a generar informaciones por debajo de cuerda, subliminales. Empiezan a generar noticias, murmuraciones por debajo, o ocultismo por debajo de la línea de la verdad y de la realidad. Y eso generó que todo el pueblo se desviara y que todo el pueblo se alejara de Dios. ¿Qué es lo siguiente que dice acá? Que no haya en ninguno de ustedes corazón malo de incredulidad. La palabra incredulidad significa esto, es apisteo. Anótelo, por favor. Apisteo. Y esa palabra significa infidelidad, significa deslealtad. Esa palabra apisteo del griego también significa incredulidad, falta de fe, debilidad en la fe. Es decir, que es un infiel para con Dios. Lo siguiente que viene luego de tener un corazón lleno de trabajo demoníaco, oculto, que te engaña, es caer en apisteo, es caer en deslealtad para con Dios, es caer en infidelidad. ¿Cómo es la infidelidad en la Escritura? Cuando se adora a otro Dios, cuando se deja de confiar en el Señor y se empieza a confiar en cualquier otra cosa. ¿Está conmigo por allí? Entonces ese apisteo quiere decir que tanto te trabajaron el corazón, Satanás, diciéndote, con que Dios te ha dicho que te va a prosperar, eso no es cierto, vas a quebrar. Con que Dios te ha dicho que tu matrimonio va a progresar, eso es mentira, te van a dejar. Con que Dios te ha dicho que te va a usar en el ministerio, eso es mentira, sino que sabe Dios que tú no sirves para eso. Ese trabajo en el corazón termina redundando en incredulidad, termina evidenciando un apisteo.
sin pistis, sin fe, sin confianza y sin lealtad para con Dios, sin fidelidad para con tu Señor, empieza entonces el corazón a apartarse del Dios vivo. Ahora, la siguiente palabra, que es apartarse, quiero que me acompañe allí, por favor, es la palabra original apistemi, con H intermedia entre la P y la I. Apistemi. Y miren lo que significa la palabra apartarse. Apartarse significa es hacer que se aparte, hacer que se retire, quitar y excitar a rebelarse. Y esto me voló la cabeza. Apartarse significa mantenerse al margen, quedarse en un costado del camino, decir yo no camino más, decir yo no voy a trabajar más, yo no voy a ser más generoso, yo no voy a hacer más esto, decir a la suerte de Dios, Dios no me necesita y yo tampoco lo necesito. Entra el apistemi hacia el lado del apisteo. Llegan las dos. Miren lo que significa apartarse. Significa irse, apartarse de alguien, desertar, retirarse de uno mismo, apartarse, volverse infiel, rehuir, huir de. Y esto me encantó. Dejar de molestar a alguien. Cuando alguien me dice a mí, no, pues es que no quiero molestarlo, apistemi. ¿Y por qué no me quieres molestar si yo estoy puesto para eso? ¿Por qué no quieres molestar a tu efesio, a tu anciano, a tu mentor, a tu líder si están puestos para eso? No, eso es dejar de molestar, es apartarse. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque tu corazón se dañó con algo y quieres separarte de esas personas, quedándote con la información del trabajo oculto y demoníaco y no con la verdad. Entonces, ¿qué hace la gente? Me aparto, me hago un lado, me quedo al margen, que otra persona lo haga, pero yo no. ¿Está conmigo? Es necesario que cada uno de nosotros no caiga en esto. Miren lo que significa apartarse, apistemi. Significa ausentarse de sí mismo. O sea, te separas hasta de lo que eres, de lo que has edificado y has construido. Te separas hasta de eso. Separarse o ausentarse de sí mismo significa instigar a la rebelión, porque no solamente se separa, sino que no se va solo. Empieza a instigar a otros para que también se rebelen y ocurra exactamente lo mismo, también se aparten, porque nunca se va a ir solo. Ya se los he enseñado. Un rebelde nunca se va solo, siempre se lleva a otro por delante. Y más tonto aquel que se deja envolver. Cuidado, porque te están trabajando el corazón. Cuando se aparta del Dios vivo, del Dios que siempre está en avance, del Dios que siempre está en movimiento, del Dios que no está muerto, del Dios sobrenatural que se manifiesta constantemente sobre nuestras vidas, ¿a qué entonces nos acercamos? Si te apartas del Dios viviente, entonces ¿a qué te acercas? A lo muerto. Te acercas a lo carnal. Te acercas a lo que está inerte, a lo que no es funcional, aquello que está estático, aquello que te dice, estás bien, pero mira todo lo que has logrado. Y nunca tienes conciencia de avance, de progreso, porque te quedaste totalmente quieto, muerto, al margen. Te quedaste sin molestar a Dios. Porque realmente lo que hay es una ofensa en el corazón con la cual te alejaste del Señor, te alejaste del liderazgo. Y nosotros no podemos caer en este juego. Por eso el escritor de Hebreos dice, cuídense de que ninguno de ustedes tenga corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Que no tenga un corazón trabajado con diferentes informaciones, conceptos, murmuraciones, que lo lleve a tener una falta de fe, que lo lleve a renunciar a su fe, a ser desleal para con Dios, desleal para aquel que te compró con precio de sangre, desleal para tu casa, para tu familia, desleal para tu casa ministerial, y empezar a apartarte a decir, me quedo al margen, no quiero molestar, no quiero hacer nada, me quiero sentar. Estar
pandemia.